Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a seguir con la última de las partes de la primera charla, aparte de la introducción. Aquí tenemos en la página A3 de la web los enlaces a todo esto. Y estamos en cómo me siento sobre el amor, la siguiente charla a la introducción, o sea, la primera, lo que sería estas lentas invitaciones que nos está haciendo a que sintamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el esbozo que enlazo por ahí también, y en la página 3, por ejemplo, tenemos muchas de estas preguntas, y ahora en el vídeo solo va pues a hacer un poco de prueba, ¿no? Y el público va, después de contestar una pregunta, va a seguir el público diciendo lo que siente y cosas así, como hemos visto un poco ya en la anterior. Y luego pues ya veremos más vídeos con más preguntas y respuestas muy interesantes. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se nos da. So AJ, like, if we, the demanding, evil, cruel, distant. O sea, ahí teníamos esas definiciones de Dios, cruel, distante, malo, exigente. Si son emociones de ira con Dios que necesitan ser, y se interrumpe porque Miller interrumpe y dice no, que no son. Son tus emociones de ira con tus padres y que te rehusas a aceptar. O sea, y entonces tengo que resolver cómo. No, y le interrumpe Miller. No, tú no puedes trabajar esas cosas con Dios porque Dios nunca te ha hecho esto a ti. O sea, las personas que te lo hicieron fueron tus padres y tu crianza en tu escuela, tus profesores, etcétera. Esas personas te hicieron eso. O sea, vas a tener que trabajar esas emociones respecto a eso, a ellos. Porque esas emociones estaban como imponiendo sus opiniones, sus modos de mentalidad, esas que conllevan esas emociones, sobre este concepto de Dios. O sea, Dios no te ha hecho nada de eso a ti, ¿no? Simplemente que crees que lo ha hecho Dios a ti porque tus padres o familia biológica, etcétera, pues lo hizo. Y por eso es que sigo diciéndoos que bueno, podéis creer todo lo que queráis esto sobre Dios, tanto como queráis este tipo de cosas, podéis creerlas sobre Dios, pero a fin de cuentas, si comenzáis a procesar esas cosas, vais a encontrar que no hay emociones ahí, porque nada de ello pertenece a vuestra relación con Dios, todo pertenece a vuestra relación con la familia biológica, etcétera. O sea, la clave, dice el hombre, es realmente transferir eso a tu familia y luego deconstruir esos temas, y confirma Miller, sí, esos temas que has puesto en Dios. Es interesante, ¿verdad? Por cierto, Gary, si yo te pregunto cómo te sientes sobre tu mamá y tu papá, probablemente no habrías hecho esta lista. Cierto, dice el hombre. Y eso te muestra el autoengaño en el que estás. ¿De acuerdo? O sea, estás dispuesto a imponer todo eso sobre Dios, que para ti es un ser como sin criterio, indiscriminado, y por ahí fuera, que no tienes por qué identificar como un ser, una persona, es como un concepto abstracto, y estás dispuesto a imponer todas esas emociones sobre eso, ese concepto abstracto, pero no estás dispuesto a aplicarlas precisamente a las personas que realmente las crearon. Y ahí está nuestra negación. Ese es nuestro deseo de evitar esa conexión particular. Y lo que estoy diciendo es que mientras apliquéis esos sistemas de creencias sobre Dios, y son sentimientos que ciertamente tenéis que sentir, cuidado, y procesarlos, atravesarlos por vuestra cuenta, o sea, y que no son con Dios, no son respecto a Dios, son con gente, y que luego vosotros habéis aplicado a otra autoridad, una figura de autoridad que creéis que es Dios. Y ahí es donde nos vemos todo confundido, todo mezclado. Comenzamos a pensar que tenemos esos sentimientos sobre Dios y tú sigue por ese camino, intenta sentir todo eso sobre Dios y ¿qué vas a conseguir? Pues en realidad vas a ser tan influenciado por espíritus
que no vas a saber ni dónde estás en un tiempo de un mes, en un mes. Y la razón de ello es porque realmente no tienes esos sentimientos sobre Dios. Ellos son relativos siempre a alguna otra persona sobre la cual habéis aplicado y sobre las que los tenéis esos sentimientos que luego habéis aplicado o impuesto sobre Dios. Todo el mundo lo capta. Es un hecho muy importante este. Ahora sigue con otras preguntas. O sea, entonces esta mujer dice, ¿es suficiente saber sobre eso, que estas emociones son realmente sobre nuestros padres para poder así, si sabemos ya eso, realmente desbloquear ese tipo de, digamos, de ruta que hay hecha entre Dios y yo mismo? O sea, el camino que se puede abrir así, desbloqueando eso entre Dios y yo misma. ¿O tengo que haber resuelto emocionalmente todos los sentimientos con mis padres para poder, ya sabes, no proyectar eso con Dios? Y le interrumpe. Pero ambas cosas son ciertas, porque obviamente tan pronto comprendes que realmente tienes esas emociones, que realmente todas esas emociones que sientes no tratan específicamente con Dios, entonces por supuesto empiezas a tener alguna fe en Dios. Una fe en que Dios es diferente. Y esa fe ciertamente te ayudará a desarrollar la relación con Dios de modo que puedes obtener la ayuda de Dios para deconstruir el otro edificio, o sea, la fachada de ti misma, ¿correcto? Ciertamente ello puede ayudar, pero mientras existan en ti estas emociones vas a encontrar difícil ese proceso, te va a resultar difícil. Así que es muy importante liberar esas emociones de ti, pero para liberarlas tienes que realmente verlas la verdad, ver su verdad, o sea, ver la verdad de cómo entraron ahí, o sea, de cómo llegaron ahí. Tienes que ver la verdad relativa a esas emociones, que es cómo llegaron ahí. Y eso está relacionado con la gente que las creó dentro de ti. Así que ambas cosas son verdad, las que has dicho. O sea, tener el discernimiento, el reconocimiento es algo que ayuda, esa conciencia, pero no es la solución. La solución es atravesar y trabajando esos sentimientos que tienes sobre tu familia original, de origen, de biológica, que luego te ha provocado aplicar esos sentimientos sobre una persona que tú en realidad todavía estás por tener una relación con ella, o sea, Dios. O sea, cada vez que proceso parece que cada vez tengo que atravesar esa comprensión de nuevo, que no es con Dios, sino que en realidad es con mis padres, ¿no? Lo que significa que no está resuelto, ¿correcto? O sea, porque una vez... Vamos a ver otro momento, perdón la pregunta. A ver, que aquí se ve peor. That realization again that it's not with God, it's actually my parents, and it's like it has to happen. Which means that it's not solved, right? Yeah, once you understand this really emotionally. Espera, es que tengo la sensibilidad del ratón, me ha cambiado y dependiendo de una cosa, del cambio del navegador que tenía que hacer, vamos a ver. Each time I process, I seem I have to each time go through that realization. O sea, cada vez que proceso, creo que dice each time I process. Me parece que tengo que atravesar cada vez esa comprensión de nuevo de que no es con Dios sino que es realmente con mis padres y es como que tiene que volver no sé qué. Entonces es cuando le dice Miller, bueno, lo que eso significa es que no está resuelto, ¿vale? Pero una vez que entiendes esto emocionalmente, realmente emocionalmente, y captas que es todo sobre mamá y papá, etcétera, y todo el rato. Y puede ser, claro, que no sea solo sobre ellos, sino también los abuelos, profesores de la escuela, quien sea, que eran los que formaban parte de vuestros años de formación, de vuestra vida,
que provocaron esa emoción en particular, ¿vale? Entonces, vamos a ver el tiempo porque hay más cosas que tenemos que tratar. Vamos a ver. Estaba comprobando el horario y eso. Solo tenemos unos pocos minutos más, así que me gustaría hacer es seguir, ¿no? Para la siguiente pregunta. Podéis ver aquí que cómo me siento sobre Dios trata realmente mucho sobre cómo me siento sobre mis padres y no sobre Dios realmente. Así que la siguiente pregunta es cómo me siento sobre el amor de Dios. ¿Cómo pienso que es? ¿Cómo creo que es el amor de Dios? ¿Cómo pienso que es ese amor? Es inalcanzable y me lo tengo que ganar, dice esta mujer. O sea, no está dado como un regalo, dice Miller. O sea, no es un regalo. Tengo que ganármelo. Va a ser tan intenso que simplemente me va a ahogar y a consumir. Así que básicamente, dice Miller, no te vas a conocer a ti misma después, ¿no? Es como si ya no tuvieras tu propia vida, vas a tener que hacer solo lo que Dios, totalmente solo lo que Dios quiere que hagas. Sí, totalmente controlador, confirma ella. Eso, controlador. Ahora sigue a otra persona. Siento que el amor de Dios es voluble, variable. Esta divertida palabra de fickle en inglés. Cambia todo el tiempo. Entonces, vamos a otro sitio, otra pregunta, otra mujer. Siente que es condicional, porque todas las leyes de Dios que me evitan que sienta su amor a no ser que haya tratado con mis adicciones. O sea, condicional. Va a implicar dolor y sufrimiento. Ciertamente, dice Miller, va a ser doloroso. También pensamos eso. Interesante. Y muy cierto. Vamos a ver. Seguimos por allá. Pasa el micrófono por ahí. Restrictivo, dice la mujer. Que restringe, ¿no? Siento que es ausente, selectivo y peligrosamente temperamental. Y se ríen porque, claro, aquí estamos poniendo a caldo, que decimos verde, ¿no? A Dios, y además con mucha tecnología, digamos, con tecnológica literaria. Peligrosamente temperamental. Si miráis la definición de temperamento en el diccionario en español, son cualidades, bueno, enérgico, no sé qué, no sé cuántos, que tampoco es como muy malo, pero se suele... Bueno, ¿y qué ves como un patrón en esto? ¿Qué es lo que veis como patrón? Podríamos continuar, pero es interesante, ¿no? Cuando analizáis cómo os sentís sobre Dios, aquí lo tenéis, ¿eh? Ahí está. Todos los sentimientos que tenemos sobre el amor de Dios, ¿sobre quién terminan resultando ser? Ajá. Resulta que terminan siendo sobre cómo hemos sido educados, cómo se nos ha llevado a instruirnos sobre el amor. O sea, algunas veces se nos daba, otras veces no, unas veces era controlador, unas veces restrictivo, otras veces no, muy voluble. Al siguiente día no me querían, un día sí. Unas veces se nos retira y no hay razón para ello, no se entiende por qué. Podía haber pasado algo malo en su vida y ahí se ha ido. O sea, algo... O sea, ahí se refiere pues a esas situaciones, no hace falta que entremos mucho más. O sea, podía haber pasado, suponemos, ¿no? Que se refiere a un mal suceso en su vida,
A lo mejor la vida de alguien que te rodea, ¿no? Ah, pero ahí se ha ido el amor, no sé cuántos. ¿Eso qué me dice entonces? Me dices que si voy a tratar acerca de mis sentimientos sobre el amor de Dios, que de los que he dicho justo en nuestra conversación anterior, que es una parte clave de mi posibilidad de recibir de la fuente, ¿correcto? O sea, de mi recepción por parte de la fuente. O sea, si yo voy a sentir acerca de todo esto, tengo que sentir sobre dónde, sobre de dónde realmente proviene todo eso, y no es Dios, claro. De nuevo es de la familia, de la crianza que hemos tenido, la familia biológica en particular. La indisposición, o sea, no estar dispuestos, y se interrumpe. Lo que encuentro tan interesante, y probablemente necesito decir y enfatizar de nuevo, es lo siguiente. Lo veo muy interesante. Mirad, cuando le pido a la gente, le pregunto que me diga qué siente sobre Dios, son muy honestos con sus sentimientos, fijaos, generalmente. Y surgen todos estos sentimientos similares, les surgen. De hecho, es muy raro que la gente diga algo agradable sobre Dios, porque no es nuestra experiencia en general. O sea, no nos sentimos así, porque nuestras experiencias infantiles en general son esas, sobre cómo sentimos, la manera en que sentimos el amor, o las personas con autoridad, son esas. Y no obstante, no hemos considerado, o sea, que si os hubieran preguntado cómo sentíais sobre vuestra madre, probablemente no habríais dicho las mismas cosas. Y si os preguntara cómo sentís sobre papá, probablemente no habríais dicho las mismas cosas. Tampoco. Ahora encuentro que es muy interesante. Eso es muy interesante en muchos niveles. Primero, Dios no ha hecho las cosas malas que vosotros recordáis que vuestro padre ha hecho. Y estáis dispuestos a culpar a Dios por todo un montón de cosas que no ha hecho, para evitar responsabilizar a la gente, o sea, a esas situaciones concretas, ¿no? Para no tener que sentir, ¿verdad? Estamos dispuestos a evitar culpar, pero sin culpa, sin el sentido de culpa. La culpa de simplemente, no, pues pasó eso, ahí, la verdad. O sea, pasó eso y punto. Y ahí se bloqueó esa energía, ¿no? Evitar blaming, que se puede traducir como culpar, pero no entenderlo mal, o sea, evitar responsabilizar a la gente que realmente lo hizo. ¿Correcto? Ahora, eso es un problema, ¿no? Ahora bien, es un problema. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo os sentiríais vosotros si fuerais Dios? O sea, ser culpado por todo un montón de cosas que nunca has hecho. Y de hecho, no solo nunca has hecho, sino que estás en completo desacuerdo con esas cosas. Y además, de hecho, no solo estás en completo desacuerdo, sino que todas tus leyes han estado intentando corregir a tus padres durante toda su vida. Y no obstante, ellos testarudamente son como personas testarudas y arrogantes que simplemente no quieren aceptar eso. Igual que como yo también he sido como padre, cuidado. En su vida, también Miller. ¿Y qué hacemos entonces? En vez de eso, ponemos todo eso sobre Dios, en vez de realmente sentirlo sobre nuestros padres. Ahora bien, os sugiero que si queréis sentir todo eso sobre Dios, no vais a progresar para nada, porque en la realidad es que Dios nunca os hizo nada de eso a vosotros. O sea que el amor de Dios no es así. Y Dios nunca os ha demostrado este comportamiento hacia vosotros, y si intentáis sentir eso, sobre eso, lo que vais a encontrar es un proceso que no tiene sentido, un proceso de sentimiento que no tiene sentido, que nunca se llevará a ninguna resolución, porque realmente no es el problema.
O sea, lo que sí estoy de acuerdo es que os sentís de esa manera sobre Dios. Eso sí, es así. Estoy de acuerdo, así os sentís, pero la razón por lo que pasa es porque habéis aplicado esos sentimientos sobre Dios, porque es más fácil hacer eso que sentirlos sobre las cosas particulares con respecto a la gente que todavía está en vuestra vida. ¿Vale? Ya están muertos o no, todavía están en vuestra vida. Probablemente están ahí arrimados ahora mismo a vosotros al lado. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Este es el problema que afrontamos. Es que estamos aplicando... Ahora se interrumpe. Recordad nuestra discusión previa. El mismísimo ser que me puede ayudar a aprenderlo todo sobre la verdad y aprender y a crecer en el amor para obtener una instrucción, y no solo una en el amor, por cierto, sino una educación universal, estamos hablando también. Pero ese mismísimo ser que me puede ayudar a hacer eso, ¿qué siento sobre ello? Siento que es exactamente lo mismo que mi madre y mi padre. Ahí estamos. Y no obstante, no estoy dispuesto a decir realmente eso a mi madre y a mi padre. ¿Por qué? Porque entonces, como dice el dicho, la mierda llegará al ventilador. Esto es una cosa muy soez, ¿no? The shit will hit the fan, creo que es, y es algo así, ¿no? Como la idea esa de que en todo esto salpicará todo. Se aumentará, ¿no? De repente es como eso. Colocas la mierda en un ventilador, que no sé cómo llamaréis en eso, y entonces se dispersa por todos los lados, ¿no? En esa relación, en la relación con mi madre y mi padre, la mierda llegará al ventilador, si lo traducimos literal, el dicho, ¿no? Y no queremos eso, que suceda, claro. No queremos ser percibidos como el niño malo, la persona mala, ya sea la sociedad o lo que sea. O lo que sea que vaya a provocar y todo eso que lo que nos va a hacer es provocarnos, o sea, nos va a causar negar todas esas emociones, todos esos miedos a que nos cambien, nos digan que somos malos y todo eso, ¿no? Y en vez de eso, lo que preferimos hacer es agarrar todo ese fajo de emociones, no liberarlas nunca, mantenerlas ahí dentro de nosotros mismos, no soltarlas y aplicárselas todas ellas sobre un ser del cual tenemos para poder tener de él un concepto abstracto, de modo que le podamos culpar a ese ser de todo y no tengamos que tratar con nada. ¿Y sabes? Y el mayor problema en eso es que ahora no estaré conectado con la fuente. Ahora no tendré ninguna capacidad de pasar más allá y crecer más allá de mi actual condición. Porque recordad, de nuestras discusiones anteriores, nuestra capacidad de crecer más allá de nuestra condición actual implica recibir amor de una fuente más elevada. Más elevada. Y mientras esté aplicando todo eso sobre la fuente más elevada, pues no estoy recibiendo nada, claro, mientras esté aplicando todo eso. Así que estoy atiborrado, stuffed. Es como relleno. Y ahora va a explicar realmente. Y eso es por lo que muchos estáis ahí como atiborrados. Y lo que quiero decir con eso es que muchos no os habéis involucrado en el proceso de trabajar trabajar en vuestro deseo de aplicar todas esas emociones sobre Dios, en vez de trabajar con esas emociones con vuestra familia de origen. O sea, habéis hecho eso. Un momento, lo vamos a poner otra vez. With your family of origin. You follow? Is the process of
of working through your desire to impose all of these emotions upon God rather than work through these emotions with your family of origin. O sea, hemos trabajado, o sea, tenemos que trabajar esas emociones, por supuesto, con respecto a la familia de origen. Y nosotros, antes que eso, preferimos ponernos, a involucrarnos, comprometernos en el proceso de como que trabajarlo con las emociones puestas sobre Dios. Esto lo había pensado que sí me había dado cuenta de lo que quería decir, pero dice, have not engaged the process of working through your desire to impose all of these emotions. O sea, tenemos que trabajar sobre ese deseo de aplicar todas las emociones sobre ese concepto abstracto de Dios. Hay que trabajar sobre ese deseo, sentirlo, que deseamos hacer eso antes que resolver y trabajar a través de las emociones, pero relacionadas con la concreción de cada hecho y de cada persona, cada evento, sin culpar, claro, más, sino simplemente sintiendo, como estamos viendo lo que es el proceso y que lo va a ver mucho más durante estas semanas que vamos a ver, ¿no? Nos queda mucho, pero ya hemos visto y en las páginas guía está lo fundamental sobre la máscara, los espíritus, todas las cosas que aquí comenta de pasada y que vamos a ver una y otra vez en las preguntas cómo va a salir todo. Pero aquí, fijaros, estamos muy dispuestos no estamos dispuestos a eso que estamos haciendo. Ese deseo no lo queremos solucionar, no queremos sentir ese deseo para disolverlo, ese deseo de aplicar antes sobre Dios las cosas, esas malas entre comillas, antes que ponernos a trabajar y atravesar y traspasar esas emociones que en realidad son con los padres, ¿no? Que están ahí en esas situaciones aplicadas. O sea, que están ahí no aplicadas en esas situaciones de familia, sino vividas y bloqueadas, ¿no? Entonces tenemos que, es como nos está invitando a que asintamos también la pregunta esa, ¿no? De ¿por qué deseo hacer eso, ¿no? Que seamos honestos con esa pregunta y ese sentimiento que hay debajo de ese deseo de traspasarle a Dios, o los ateos o cualquier eso dirían a la vida, ¿no? Porque son las leyes de Dios las que en realidad rigen todo. Ya vimos un poco la ley de compensación, etcétera, ley de la atracción. Entonces, cuando estamos en una queja continua contra la vida y sus leyes, ¿no? Normalmente, entonces, aunque no sea sobre Dios, en realidad la gente, como realmente son almas, sí que están así, en el fondo. Aunque parece todo muy subjetivo y que parece un cuento lo que estamos viendo aquí, ¿no? Porque, bueno, pues en realidad si Dios no existiera, ¿por qué vas a llamarle todo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? No, pues si imaginamos que el alma realmente es así lo que somos y todo lo que estamos viendo, pues, bueno, vamos a seguir. Y resulta de todo eso, o sea, de no sentir nuestro deseo y no elaborar sobre él para ver cómo, lo que hemos dicho, deseamos antes imponerlo sobre Dios que trabajar y traspasar y procesar las emociones con la familia. A resultar de eso, la manera en que nos sentimos sobre el amor está altamente distorsionada. Es la definición de lo que has conservado sobre ella, sobre esa definición, es la de tu familia biológica. Y a resultas de ello, ahora ya no eres capaz de realmente recibir información sobre el amor o sobre cualquier otra cosa, por cierto, de una información de naturaleza universal, de la fuente de ese universo. ¿Por qué? Porque estás en rechazo completo de esa fuente.
complete rejection. completo. You want to reject Tú them quieres because rechazarla rejecting porque them al means rechazarla that you can still puedes somehow have todavía de a alguna manera tener una relationship with relación the very people that have harmed con you. esa mismísima gente que te ha dañado. Eso es lo que, fijaos, ¿no? Esto es muy interesante. Eso es a lo que llegamos, que es inconsciente, ¿no? Por miedo tenemos que tener, como los niños pequeños, tienen que tener una relación con sus padres porque si no, no sobreviven. Entonces seguimos un poco en esa posición de niños pequeños. Inconscientemente como que queremos una relación con los padres, pero no la queremos. Es una cosa muy rara, ¿no? Estamos en esa nube. Y lo que dice Miller ahora, importantísimo, ahora os sugiero que la única manera en que vais a realmente obtener una relación con esa mismísima gente que os ha dañado y con vuestra familia biológica es al resolver, al trabajar sobre todos y cada uno de los asuntos, y luego cuando hayáis acabado de hacer eso y que también ellos hagan eso mismo, luego es cuando tendréis una relación. Ahora bien, eso os podría llevar miles de años, y si vais a esperar 1000 años antes de tener una opinión diferente sobre Dios, entonces os sugeriría que eso va a pasar un millar de años antes de obtener cualquier tipo de educación en amor. ¿Veis? El problema, ¿no? Es muy grande. Así que el imperativo es este. Permitirme a mí mismo, o sea, es imperativo que me permita a mí mismo ver cómo me siento sobre Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios, las leyes de Dios, todo lo de Dios. Y ser honesto conmigo y escribirlo todo ello. Y luego tener ese momento de donde se enciende la bombilla, momento sorprendente que dice: This is how I feel about my family of origin. Esto es como me siento sobre mi familia biológica de origen. And all I'm doing Y todo lo que estoy haciendo es aplicar, imponer todas esas cosas sobre Dios, y todo eso lo que hace es detener mi posibilidad de tener una relación con el mismísimo ser que me puede instruir en el amor, porque ese mismísimo ser es el más grande como fuente de amor, y más grande y más elevado que todas esas cosas que me rodean. O sea, estoy deteniendo mi propia instrucción, mi educación, al poner toda esta basura emocional y todo ese equipaje emocional encima sobre el mismísimo ser que me puede ayudar a crecer en amor, el mismísimo ser que me puede instruir, educar. ¿No es interesante lo que hacemos? Simplemente lo hacemos para evitar la verdad, simplemente. Bueno, eso tiene que ser una pregunta muy breve, ya estamos acabando. O sea, lo que estás diciendo es que si tenemos una comprensión basada en el corazón, o sea, de corazón, de que las emociones tienen que ver con Dios, o sea, si tenemos la comprensión de que esas emociones de corazón, de que no tienen que ver con Dios, ahí puede comenzar la conexión, aun si no hemos resuelto todo. Sí, podemos, dice, porque ya no estemos, siquiera intelectualmente, aunque sea, ya no estamos culpando a Dios más, porque nos sintamos así. Y entonces ya ahora ya sabemos, vale, pienso que Dios está sordo. Bueno, en realidad, esto es como mis padres me trataban bastante, ¿no? Muchas veces. Si lo pensáis, ¿cuántas veces vuestros padres os trataron así? Como si estuvieran sordos a lo que decíais. Mucho, ¿verdad? Por eso es por lo que creéis esto, ¿no? Y si te permites ver muchas de estas emociones y luego volverlas a traer, ahí recapacitar y retrotraerte, ¿no? Entonces, y se interrumpe, lo que sucederá dentro de ti es que recuerdas cosas acerca de tu vida en las que te das cuenta, wow,
Ahí es cuando ellos hicieron eso. Y eso es por lo que ahora tengo este sentimiento. Y así vas a permitir que venga ese recuerdo y luego el procesamiento de la emoción de ese evento en particular. ¿Me sigues? Sí, dice, porque me siento como, dice la mujer, con todas estas cosas, como que no he ido hasta el fondo, no he trabajado hasta el fondo de nada de eso. Pero siento como que tengo pequeños atisbos. Estoy de acuerdo, la mayor parte de la gente los tiene, dice Miller. Tienen atisbos de esto, pero todavía no entiendes que lo que estás haciendo principalmente es ¿qué es lo que estás haciendo principalmente? Estás aplicando estas emociones de la familia de origen hacia Dios y hacia el amor de Dios y las leyes de Dios y la verdad de Dios. Y nada de ello pertenece a Dios. Las has aplicado, todas esas emociones, de tu familia, o sea, esas emociones sentidas en tu familia de origen hacia Dios. Y a resultas de ello te has bloqueado a ti misma de tener la relación con esa mismísima persona que te puede instruir. ¿Correcto? Ahora bien, una cosa es saber, una cosa es comprender eso, que has hecho eso, y otra cosa es emprender acción para deshacerlo. Y por supuesto, simplemente darte cuenta, comprenderlo, ayuda, sí. Porque, vale, dices, ok, ahí estamos. Cada vez que me pregunto sobre Dios, siento como Dios es todo, es malo, es cruel, Dios me ha hecho eso. Pero realmente lo que estoy diciendo ahí es, mis padres han sido así, es lo que estoy diciendo. Y simplemente yo no quiero sentir eso, sentir acerca de eso. Y en vez de sentir, prefiero aplicárselo a Dios. Triste, pero cierto. O sea, lo que me gustaría que animaros a hacer aquí, y recordad, todo esto trata sobre vuestra responsabilidad. Me gustaría que os preguntarais estas cosas. Algunas de las que he puesto en el esbozo: cómo me siento sobre Dios, sobre el amor de Dios, sobre la verdad de Dios, sobre las leyes de Dios, cómo me siento sobre el universo de Dios, cómo me siento sobre cualquier cosa de Dios que podamos imaginar. Lo escribamos todas las respuestas honestamente, y luego entendamos con la comprensión básica de que en realidad todo esto es cómo me siento, no sobre Dios, sino realmente sobre mi familia biológica o donde me crié. Y después de que hayáis tenido algunas comprensiones sobre eso, vais a tener cierta esperanza de realmente poder conectar con Dios, porque ahora ya no estáis culpando a Dios, ya no, por trataros como lo hizo vuestra familia original o vuestro hogar. Ahora tenéis la esperanza de poder desarrollar una relación o una amistad, incluso también recibir algo de amor de Dios por parte de Dios si es que hacéis eso. Así que esto es una parte muy, muy importante de este aspecto del desarrollo de vuestra voluntad. O sea, en primer lugar, vuestra voluntad necesita estar centrada en vuestra relación con la fuente de toda instrucción. O sea, desarrollad vuestra voluntad para libraros de los bloqueos que os detienen de ser capaces de ser instruidos por ese ser, por esa entidad. Y luego podréis obtener educación por parte de ese ser. Así que lo que haremos es, ya terminado, un breve corte de 6 o 7 minutos, y luego entraremos en la sesión de preguntas y respuestas sobre estas dos cosas que acabamos de cubrir esta mañana, de tratar. Y bueno, ya hemos visto además una de las preguntas muy interesante de Josh, de un joven que
que tenía esa historia de la creencia en sentirse nada y todo eso. Bueno, pues seguiremos con esas preguntas durante esta semana y nada, pues aquí está el esbozo y ya terminamos. El esbozo, fijaros, ¿no? Que tiene muchas preguntas. También preguntas sobre el deseo, sobre el amor humano, aceptar la verdad de Dios, todo eso, ¿no? Entonces nada, 4 páginas de esbozo y hasta el siguiente y muchas gracias.